Ok, aquí estamos con la tercera guía de estudios sociales de noveno año. Bien, aquí pues nosotros accesamos a este link que nos va a llevar justamente a esta página que habla acerca del Renacimiento. Bien, aquí lo que habla es que pues el Renacimiento es una época de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Eh, Básicamente, pues ahí viene hablando del humanismo, ahí viene hablando un poquito de algunos inventos que se dieron en la Edad Media, que hubo gracias al Renacimiento pues un impulso para todos los ámbitos de la ciencia, para todos los ámbitos de las artes, de la razón. Y bueno, ahí vienen algunos ejemplos de las luminarias que hubo en la Edad Media. Entonces, bien, con base en esa información, pues nosotros, a ver si muevo esto, con base en esa información, pues venimos a la primera pregunta. ¿Cuáles eran las condiciones que se daban en la Edad Media? Bien, vamos a tener que en la Edad Media la Iglesia Católica pues fue la institución que cobró mayor importancia en este periodo. Entonces, con la finalidad de mantener su poder, pues la Iglesia Católica usó la doctrina, digamos, eh, eh, para agarrar y mantener a los plebeyos, a los siervos de la gleba, pues bajo su dominio. Entonces, con base en esto, pues fue considerado, a diferencia de la edad antigua, pues cualquier adelanto científico fue considerado como pecado. En medio de todo esto vamos a tener que también se comenzó a considerar herético, ¿verdad? Y fruto de pecado, pues empezar a filosofar, ¿verdad? Empezar a escudriñar el origen de las cosas, a empezar a cuestionarse las cosas, empezar a cuestionarse diferentes fenómenos, cuáles son sus orígenes. En fin, todo esto fue considerado como pecado por la Iglesia Católica y pues poco a poco vamos a tener que los plebeyos ya no tienen acceso al inicio de la Edad Media pues a una serie de informaciones y pues por lo tanto conforme va avanzando esta época por ahí del año 600, 700, 800, ¿verdad? Vamos a tener que la gente se vuelve cada vez más ignorante y entonces eso va a evitar que las personas empiecen a cuestionarse las cosas y eso va a evitar incluso que las personas lleguen a rebelarse en contra del orden establecido. Por lo tanto, pues sí, un sacerdote en aquel entonces le decía a las personas de que la tierra era plana, de pues todos en la aldea se lo creían, ¿verdad? Sí, por ejemplo, se les decía que solamente los nobles eran los únicos que podían tener tierras porque Dios así lo quiso, pues todo el mundo se tragaba ese cuento y así sucesivamente. Después vamos a tener cómo se diferencia la época medieval en comparación a la época antigua clásica griega y romana. Pues bien, nosotros tenemos que en la época antigua clásica griega y romana, pues se le daba rienda suelta a cuestionarlo todo, a empezar a pensar cuál era el origen de las cosas, a diversos inventos, a diversos adelantos tecnológicos, todo eso era pan nuestro de cada día en la antigua Grecia y pues en Roma también. Eh, entonces, bueno, de aquí es donde tenemos pues grandes matemáticos, es el caso de Pitágoras, por ejemplo, incluso hubo mujeres matemáticas en la antigua Grecia como eh, eh, se llama Hipatia de Atenas, creo. En fin, nosotros vamos a tener que en la antigua Roma pues se daban las construcciones de grandes ciudades, todo esto implicaba para hacerlas pues que se tenían que hacer un montón de cálculos matemáticos. Entonces, bueno, vamos a tener que en la antigua Grecia y en la antigua Roma pues la investigación, la filosofía, estaban a la orden del día.
En cambio, en la época medieval, pues vamos a tener que eso desaparece, o al menos eso queda muy oculto en ciertos lugares en Europa Occidental. La siguiente pregunta, ¿en qué se diferencia la época de la Edad Media con respecto al Renacimiento? Bien, vamos a tener que por ahí después del año 1100, 1200, por ahí, para decir algo, vamos a tener que, pues esa época llamada oscurantismo, que se vivió en Europa Occidental, pues va a ir pasando poco a poco. Entonces, bueno, vamos a tener que en la época del Renacimiento vuelven a recuperarse el conocimiento que se daba en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en diversos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito artístico. Entonces, ya no solamente los artistas se limitan a representar, por ejemplo, figuras religiosas, sino que aparte de eso, pues también los artistas comienzan a representar figuras de la antigua de los antiguos dioses griegos y romanos, ¿verdad? También vamos a tener que empiezan a representar figuras de la vida cotidiana. Hay un rescate de diversas teorías científicas, por decirlo de alguna manera. Entonces por eso es que esta época se le llama Renacimiento, porque hay un rescate, digámoslo así, de esa curiosidad. ¿Y qué se puede entender por renacimiento? Bueno, pues nosotros vamos a tener que el Renacimiento fue un movimiento cultural que nació en Europa entre los siglos XV y XVI y que buscaba recuperar esos ideales clásicos de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Y pues vamos a tener que ese Renacimiento básicamente es una época de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. En otras palabras, en la Edad Media vamos a tener que hay una serie de elementos que ya son extraños al feudalismo, como por ejemplo el comercio, el resurgimiento de las ciudades, pero todavía tenemos una serie de cosas propias de la Edad Media. Y luego cuando ya llegamos a la Edad Moderna, después de la caída de Constantinopla, pues vamos a tener todavía una serie de rezagos ahí de la Edad Media, ¿verdad? Entonces esa época de transición es lo que se denomina pues también por Renacimiento. Luego vamos a tener aquí esta otra pregunta, en qué consiste el pensamiento humanista. Bueno, vamos a tener que el humanismo de lo que trata es que en el Renacimiento pues se deja de lado el pensamiento de que el Dios es el centro del universo y pues ahora se comienza a tomar en consideración que no, que el hombre o el ser humano es el centro del universo. Entonces básicamente se empieza a considerar por una serie de elementos, ¿verdad? De que el hombre pues o el ser humano pues está en la tierra para disfrutar de la naturaleza, disfrutar de una serie de placeres. Entre esos placeres, por ejemplo, está el disfrutar el conocimiento, y por lo tanto pues vamos a tener también incluso que hay una separación entre la religión, la filosofía, la razón y la fe. Entonces la idea es que por un lado vaya la iglesia y pues por el otro lado va la filosofía, la razón, y así sucesivamente. Entonces, bueno, vamos a tener que básicamente el humanismo deja de lado ese teocentrismo, como decíamos, que implica que Dios era el centro del universo, y por lo tanto pues todas las obras de arte, todo giraba en torno a Dios. En cambio con el humanismo pues vamos a tener que las obras de arte, el comercio, la filosofía, todo gira en torno al ser humano. ¿Qué adelantos impulsa el humanismo? Bueno, vamos a tener que hay adelantos científicos, hay adelantos tecnológicos, hay adelantos en medicina, en política, en literatura, y vamos a tener dentro de estos adelantos, por ejemplo, que está el descubrimiento bueno, no el descubrimiento, muchos de estos inventos ya venían desde China. Entonces
vamos a tener que está el descubrimiento de la pólvora, el descubrimiento, por ejemplo, diversos descubrimientos en anatomía, como la circulación de la sangre en el ser humano, y así sucesivamente. Luego, cómo el Renacimiento impulsó los viajes para explorar nuevas rutas comerciales, es decir, la expansión ultramarina europea, entre paréntesis, ¿verdad?, entre Europa y Asia. Bueno, vamos a tener que, gracias al Renacimiento, pues, en primer lugar, se empieza a abandonar la idea de que la Tierra es plana, y se comienza a tomar una concepción de que la Tierra es redonda, como Eratóstenes lo había medido, ¿verdad? Aquí empiezan a surgir pues una serie de pleitos, por decirlo así, de discusiones entre diversos geógrafos, por decirlo de alguna manera, y entonces aquí la discusión no era si la Tierra era plana o era redonda en la época de Cristóbal Colón, sino la discusión era cuál era el verdadero tamaño de la Tierra. Entonces habían unos que decían que la Tierra era más o menos de la circunferencia tal cual Eratóstenes lo establecía, ¿verdad? Y otros decían, como Cristóbal Colón, que la Tierra era más pequeñita y que por lo tanto era posible navegar desde Europa hacia el oeste, darle la vuelta a la Tierra para llegar al continente asiático. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los adelantos tecnológicos que el Renacimiento impulsa para permitir que hacerse a la mar, ¿verdad? Bueno, por un lado vamos a tener que aparece la pólvora, y pues esto permite que hayan armas más letales. Luego pues también vamos a tener que hay una fusión entre las naves que utilizaban los vikingos, y pues también las naves que utilizaban los árabes. Entonces esto nos da un nuevo tipo de embarcación más rápido y más resistente, que puede tirarse a navegar en mar abierto, como lo es la carabela, y otro tipo de barco más grande y pesado que se llamaba la nao, el cual pues puede ir más lejos y llevar más carga y más tripulación. Y después de eso, pues bueno, nada hacemos con barcos más grandes y ir más lejos si no podemos orientarnos, ¿verdad? Entonces pues también hay adelantos como la brújula, como el sextante, el catalejo, y todo esto pues permite a los marineros pues estar al tanto en qué posición, digámoslo de alguna manera, pues está el barco con respecto a un mapa. Luego pues venimos acá, entramos a este video de YouTube, y que es ¿verdad?, del profe en casa. Bueno, no abrió, típico. Entramos a ese video de YouTube del profe en casa. Es el mismo, digamos, en los anexos vamos a tener que pues aquí hay una transcripción del video total, ¿verdad? Entonces bueno, vamos a tener acá, con base en ese video, de la expansión comercial de América, Europea América, llene el siguiente cuadro con las siguientes causas. Entonces aquí anotan lo que son las causas sociales. En esta parte del anexo tenemos las causas sociales. Entonces vamos a tener que Europa en aquel entonces vive una decadencia del feudalismo. También vamos a tener que hay un aumento en el comercio, también hay un aumento o una expansión agrícola que repercute también en más comercio, y todo eso pues también va a ir de la mano con la expansión de las ciudades. Y pues también vamos a tener que todo esto va a contribuir con el surgimiento de una nueva clase social muy poderosa, conformada por comerciantes, por prestamistas, y por nuevos profesionales, que se denomina esta clase social como burguesía.